¿Cómo les va? Buenas tardes, citas noches, ya estamos entrando en el otoño y lo que no podemos dejar atrás, lamentablemente, es día tras día una situación densa en la ciudad de Rosario. Cada momento nos resulta casi asfixiante. Yo no recuerdo dos paros justificados en un mismo día. La UTA paró el día lunes a la mañana hasta el mediodía, desde la madrugada, y volvió a hacerlo el lunes a la nochecita, cuando empezaron nuevamente los atentados. Vamos a charlar sobre este tema. Hay dos queridos amigos, dos excelentes periodistas que han venido trabajando, documentando todo este trabajo en libros. Ya usted se va a dar cuenta de quién se trata. Uno de ellos hoy nos visita y más que nunca, lamentablemente, no pierde vigencia el material que ellos han escrito. Marcos, ¿cómo estás? ¿Me vistes? Si supieras, vida mía. Aileen Cobbs, de Dorrego 911, su WhatsApp es 341-542-8348. Es una marca comprometida con el medio ambiente y con quienes colaboran en el proceso creativo y de producción. María Herminia lleva un conjunto de vestido y túnica en tonos grises, avejentados, realizados de a uno. Avejentado la ropa, sí. No, por supuesto. Realizados de a uno, a mano, con la colaboración de artistas y artesanos locales. Sí. Bueno, y Cecilia y Patricia. Cecilia y Patricia, sí. 341-635-0863. ¿Vamos al entrevistado? Muy bien, nos visita en este primer bloque Hernán Lascano, que nació en Buenos Aires en 1967. Se graduó en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y realizó posgrado en Flaxo. Trabaja en la capital de Rosario desde 1993, diario en el que fue editor de la sección Policiales durante 18 años. Colaboró con el suplemento rosarino de Página 12, corresponsal del Litoral de Santa Fe y también del suplemento regional santafesino de Crítica de la Argentina. Formó parte de distintos proyectos televisivos de Canal 5 de Rosario y en la radio Universidad de nuestra ciudad. Con Germán de los Santos publicó el libro Los Monos, historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, que ya va por su 6ª edición, y Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Bienvenido. Gracias. Gracias, Hernán, doblemente porque, bueno, yo no les miento, ustedes estamos día martes, estamos grabando, ustedes nos ven mañana, pero al cierre de la edición de pobre Hernán, gracias por este rato. Mira, recuerdo una anécdota, yo era muy chica y viajaba a Buenos Aires y mi mamá me decía: ojo, no te bajes en Rosario, porque había quedado aquel estigma de la Chicago argentina. Después vine acá y esta ciudad maravillosa a la que amo hace tantos años y lamentablemente hoy volvemos a situaciones no deseadas. Bueno, a mí me pasa un poco como te pasaba a vos, porque mi familia, yo soy de Buenos Aires, aunque vivo acá en Rosario hace más de 30 años, toda mi familia está allá y muchas veces me llaman preocupadísimos por situaciones que escuchan en los medios todo el tiempo. Esta semana, bueno, hasta el Papa Francisco, sí, en una especie de paroxismo noticioso, ha manifestado preocupación y ha asentado críticas respecto del estado de la seguridad pública en Rosario, con lo que, digamos, cualquiera tiene derecho a estremecerse un poco, ¿no? Sí, vivimos en una ciudad hecha de contrastes, de paradojas, porque es una ciudad próspera y hermosa, con muchas posibilidades, industriosa, pero al mismo tiempo, digamos, con desigualdades que se han ido profundizando y que han quitado, digamos, del mundo de las oportunidades de la vida integrada a mucha gente que han encontrado, en algunos casos, en las economías delictivas, que tienen como su más fuerte vector la violencia para generar ingresos, justamente oportunidades de vida, ¿no? Y bueno, en esa ciudad hecha de claroscuro, de contrastes, nos encontramos. Es una ciudad, siempre lo digo cuando salgo de Rosario y me preguntan con inquietud para que la describa, hecha justamente de muchos colores, ¿no?
y tenemos un área central de la ciudad que tiene una violencia y unas tasas de criminalidad relativamente bajas, a veces comparables con ciudades europeas, y algunas zonas suburbanas, pero bueno, eso es otra de las paradojas de Rosario. Los suburbios están muy próximos de la zona central, y entonces, bueno, esta sensación que tenemos en este momento de que estamos al acecho de un peligro disperso, extraño, que puede tocarnos a cualquiera, también se produce por esa cercanía, pese a que, por ejemplo, los hechos que recientemente nos han conmovido por su tremenda atrocidad, el asesinato de trabajadores que estaban en pleno cumplimiento de sus labores, adelante de testigos, ejecutados sin ningún tipo de miramientos, ocurrieron, si bien no en pleno centro de la ciudad, en zona que todo el mundo transita, sí, y que no es tan lejos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ese es el momento de conmoción que atravesamos, que también tiene, insisto, usé la palabra paradoja porque es un momento, el de comienzo de este año, paradójicamente, valga la redundancia, de desaceleración del delito, sobre todo de los delitos de alta lesividad, pero sin embargo 5 o 6 homicidios de tremenda expresividad han producido el miedo lógico que nos sacude. Y ha producido que 2 veces hemos estado todos cerrados porque el terror nos ha ganado y porque los hechos, las muertes hicieron con justa razón que los choferes de colectivo, los taxistas, los estacioneros cerrasen. Entonces es como que se paraliza la ciudad, y el otro día volvió a pasar lo mismo. Sí, yo creo que, digamos, más allá de los usos políticos de los términos, ¿no? Ahora justamente se ha instalado un debate muy profundo sobre la cuestión del narcoterrorismo, sí, que me parece que es una palabra que tiene aristas por ahí peligrosas. Yo creo que el verdadero problema de Rosario no es el narcotráfico, sino el comercio urbano de drogas disputado por bandas que son fragmentarias, que son pequeñas, que tienen liderazgos muy móviles, que muchas veces duran poco, y que justamente en su afán de prevalecer, los distintos grupos que se disputan el negocio en las calles acuden a una violencia extrema, desaforada, vehemente, para justamente imponerse a sus rivales. Pero yo creo que no es exagerado decir que si hay una esencia, digamos, de lo que se llaman actos de terror, del terrorismo urbano, son hechos como los que ocurrieron en Rosario, es decir, fenómenos desplegados de una manera azarosa hacia cualquiera, y eso es lo que justamente nos ha estremecido, lo que ha generado luego del último homicidio del empleado de la estación de servicio, Bruno Busanich, la secuencia de cacerolazos que a mí me parece escuchamos todos. Sí. Lo que pasó fue una reacción no desaforada, fue una reacción completamente racional, porque creo que lo que sintió la población es una sensación muy desestructurante, que es cuando se piensa que el Estado, que tiene como principal signo o función el control de un territorio, no controlaba y no puede controlar el territorio, ¿no? ¿Y por qué crees que hemos llegado a esto? Ustedes que junto con Germán han desnudado, que yo siempre les decía, y no sé si se da, pero siempre he dicho, el libro de los monos tendría que darse en las escuelas, tiene que estudiarse, que conocerse, que tomar realmente comprensión de esos fenómenos, ¿no? Para intentar desde abajo también ayudar en el desvío de muchas veces una situación casi causal en cómo terminan tantos chicos, ¿no? Yo creo que todavía es prudente que aceptemos periodistas, académicos que tienen miradas sobre las ciencias sociales, que no podemos dar una respuesta contundente a la pregunta que formulás con sagacidad, porque realmente lo que siempre le preguntan a todos los que estamos sobre este fenómeno es ¿qué nos pasó? Pero hay algunas claves que se pueden advertir. Me parece que hacia 2007, 2008 estalló un fenómeno que se venía
generando desde antes y que tenía presencia previamente, que es la explosión del mercado urbano de drogas a partir de la instalación en Rosario de una pauta nueva de producción, sobre todo de la cocaína, que fue la instalación de cocinas o laboratorios de pequeño volumen, pero que generaron una enorme cantidad de sustancia disponible y además abarataron su costo. Fue tan impactante la rentabilidad y tan vertiginosa que produjo la cocaína en las calles y generaba tan rápidamente que se enriquecieran las personas que controlaban las ventas, que hubo muchos actores de otras economías criminales, por ejemplo estafadores. Hay casos, digamos, que vemos de estafadores como, por ejemplo, una persona de apellido Popea, que era de Casilda y que se estableció en Funes y que fue condenado por tener cocinas que abastecían a 5 localidades del Gran Rosario. Gente que venía, por eso digo, de otro palo del delito, se internaron en el mercado de la droga. Y justamente esa rentabilidad que dijo produjo un deseo, una rentabilidad muy rápida, de mucha gente de entrar a ese negocio y de entrar violentamente. Y hubo al mismo tiempo un fenómeno que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, que es que la policía empezó a negociar con esos pequeños actores y no lo hizo de manera como ocurre en otras fuerzas de seguridad organizada, de manera institucional, sino que pequeños actores empezaron a negociar chapuceramente, a entrar en pactos con sectores que subían, bajaban, y eso se vio en un montón de juicios. Entonces, y algunos se quedaron del otro lado. Algunos se quedaron, pero muchos, digamos. Muchos. Lo que hubo fue una penetración, digamos, una especie de establecimiento de sociedades entre los actores del mundo civil de la droga y policías que facilitaron el negocio. El juicio Alvarado, digamos, desnudó cómo, por ejemplo, y el de los monos también, favorecía, digamos, ciertos actores de la policía a algunas bandas persiguiendo a sus rivales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la policía no tuvo capacidad de regular el negocio, como sí ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, básicamente en el conurbano, donde se produce, digamos, una venta también enorme de este tipo de sustancias, pero también con violencia, pero que puede ser sofocada más rápidamente por la presencia del actor policial, ¿no? Pasó en el recordado caso de Candela Rodríguez, que fue un escándalo en General Rodríguez, en Buenos Aires, perdón, en el departamento en el partido de San Martín, donde rápidamente la policía bonaerense, frente a un desmadre donde estaba en el negocio, se recompuso, intervino, lo aplastó, y todo, digamos, quedó como tranquilizado, digamos, ¿no? Eso en Rosario no ha pasado, no ha pasado, y se ha visto en un montón de juicios donde llegan junto con las personas acusadas de violencia o de comercio de drogas, policías que están sentados en el banquillo. ¿Está más atomizado acá en Rosario el negocio? ¿Por eso es difícil de controlarlo, de regularlo? Sí, a mí me parece que sí, que se ha visto, que se ve todo el tiempo y que se ve cómo justamente el hecho de que las bandas son pequeñas, poco sofisticadas, y que van justamente con mucha fuerza al objetivo, lo único que tienen para imponerse es eso que decía, ¿no? La violencia armada, y eso explica ese tipo de que algunas hablan en nombre de el que está preso, ¿no? Sí, bueno. Y no pertenecen a... Sí, exactamente, digamos, o actúan en base a delegación o a mandato previo de cómo es de sectores presos. Sí, por ejemplo, eso lo vemos todo el tiempo, lo vemos en el caso de este chico Máximo Jerez, si pronuncio bien el nombre, que fue el del barrio Los Pumitas en Empalme Graneros. Bueno, el grupo que produce esa situación donde tratan de perseguir a una pequeña bandita rival, y este chico que estaba en la calle muere, cosa que atrajo la atención nacional también, se instalaron acá las grandes cadenas televisivas.
no mostraba una gran banda, mostraba una banda de barrio, una banda que se llamaba Los Salteños, muchos de cuyos miembros ya estaban presos o con causas judiciales y que activaban desde las cárceles, y justamente eso es lo que se produce, ¿no? Hernán, un fenómeno disperso. Y coincidiendo y aprendiendo, pero me queda la sensación que yo no sé si la política y los actores políticos comprenden lo que estamos hablando, en este sentido lo digo, porque cuando vos decís, y todos conocemos lo que pasó en el barrio Toba, eran banditas, no estoy hablando ni disminuyendo la mortalidad ni la crueldad, digo, eran banditas. Sin embargo, uno escucha por ahí a la política y los actores que tienen que enfrentarla, como que estarían enfrentando a una organización tremenda. Por eso por ahí, no sé si se confunden o no, pero hablan de los grupos del narcoterrorismo. Por eso mencioné eso, digamos, me parece que enlaza justamente tu mirada con lo que yo decía antes, de que la idea de que Rosario está tomado por el narcotráfico es una idea absolutamente distorsionada, que justamente puede llevar a soluciones que son extremadamente peligrosas, ¿no? Y especialmente para la sociedad civil. Exacto, porque el fenómeno que tenemos es un fenómeno de criminalidad fragmentada, chapucera, pequeña, nada sofisticada, cambiante, movediza. El problema es que vos hablabas de la política. Yo creo que la política no ha acertado a darse una planificación donde, independientemente de las posiciones que se ocupen, posiciones de control de gobierno o de oposición, se entienda que el problema golpea para todos por igual, digamos, porque no es que un político en la oposición que va a poder criticar determinada medida del manejo de la seguridad pública está exento en el momento que vengan los reproches para la dirigencia política. Y el problema que ha tenido la política en Santa Fe es no darse un plan basado en, primero, un estudio minucioso y responsable del fenómeno. Por eso muchas veces hablamos de manera superficial sobre lo que pasa y a veces movidos más por lo escandalizado que nos sentimos que por el conocimiento profundo de todas estas variables. Y además no han podido formularse la política que podría hacerlo y que lo hace en otros segmentos de la administración del Estado, como puede ser la salud pública, la energía, el campo, digamos, de la producción. Una política que tenga, digamos, viabilidad a largo plazo y que se base en metas cumplibles y acordables por todos para beneficio de la política y de la comunidad. Usado de las políticas de Estado, ¿no? Exactamente, una política de Estado. Ahora, ya que hablamos de la política, la sensación, a pesar de esto chapucero, cruel, por las dudas, porque no quiero que quienes nos escuchan dicen, lo están tratando con liviandad, bajo ningún concepto, no es que tratamos con liviandad, simplemente creo que describimos, y Hernán con muchos argumentos, esta realidad que vivimos. Ahora, esta realidad hizo entrismo en la justicia, en la policía, en la política, en el empresariado, en los profesionales. Es decir, creo que, como dice el doctor Juan Gabriel Tocatlián, llegamos al punto de la mimetización en donde estamos tomando un café y no sabemos quién está al lado. O pasa a un club y no sabes quién está al lado. Sí, y básicamente muchas veces repetimos diagnósticos que son lugares comunes y no tenemos en cuenta que estamos viendo fenómenos que tienen que ver con la criminalidad, que yo no tengo ninguna duda ni ninguna contemplación. La criminalidad debe ser sancionada, no debe ser permitida, pero el otro día contaba también en una conversación con un colega que hace 4 meses, y los hechos quedan atrás rápidamente, mataron a otro colectivero que se llamaba César Luis Roldán. En la esquina conocida de Bertini. Exactamente, sí. Córdoba, ahí no me acuerdo la calle. No me acuerdo cuál es la calle, pero es cerca del Village. Sí, por ahí. Y cuando eso ocurrió también de esta manera 7 de la tarde, atroz, a la tarde, delante de personas, con gente arriba del transporte, ejecutado a mansalva, es un detalle a tener en cuenta que quien produjo ese homicidio y quedó filmado y todavía no ha sido individualizado para ser detenido, era un chico
que iba en una bicicleta en hojotas. ¿De qué estoy hablando cuando planteo esto? Que no es que está la 'Ndrangheta o no está la mafia siciliana, ni la yakuza japonesa detrás de estos eventos, sino gente que está absolutamente disgregada en lo socioeconómico, ¿no? Y que no se puede pensar que un político español lo decía de una manera interesante para mí, no crecen paraísos económicos sobre infiernos sociales. Y nosotros en Rosario tenemos un problema tremendo en cuanto a desigualdad, y tenemos justamente a ese chico en hojotas como un captador de una oportunidad que no le da ni el Estado, ni le da tampoco la economía, ni el sector de la legalidad. Muchas personas hoy en Rosario encuentran oportunidades de generar su vida material por un lado, pero también su circuito de afectos, de reconocimiento, de pertenencia en el campo del delito. Y es ahí donde también necesitamos intervenir y mirar, digamos, con destreza, con originalidad, con serenidad, para saber que no todo es meter la gente en la cárcel. Hubo un cambio, al menos un cambio entre el gobierno anterior y este gobierno. Bueno, Puyaro dice, apretamos las clavijas, ¿no? ¿Vos crees que eso es el efecto que hoy estamos teniendo, ese apretar clavijas? ¿Hay un montón de otros factores? Sí. Mirá, yo creo que desde el punto de vista de la evidencia y de lo que ha sido la acumulación de pruebas empíricas, todavía es temprano para decirlo, pero si vos haces una lectura política responsable, uno tiene que deducir que han pasado cosas que así lo señalan. Es decir, desde que cambió el gobierno, primero que desde hace mucho tiempo se identifica en las audiencias de la justicia penal todo el tiempo, cotidianamente. Vos vas a una audiencia donde hay un hecho violento y ves que la orden de ese hecho violento vino a través de una llamada telefónica o de un mensaje de WhatsApp desde una cárcel de la zona. Entonces, eso, digamos, es algo que se sabe, ha pasado. Para mí, en el gobierno anterior, en el gobierno de Omar Perotti, hubo un deficiente o prácticamente nulo control de lo que era la actividad en prisiones que generaban esas actividades. Y este gobierno, independientemente de las críticas que pueda recibir, llegó con un plan al respecto, que lo formuló. Y cuando empezó este gobierno hubo endurecimiento en las condiciones de las detenciones de los sectores de presos de alto perfil, que el gobierno dice... no son los 11.000 presos del sistema penitenciario, son 1.500, no son todos, pero que tienen estas peculiaridades y que se quedaron de un momento a otro sin control de teléfono, con requisas sorpresivas que, digamos, les capturaban elementos que entraban de manera dudosa, muchas veces facilitados por la guardia o casi siempre. Y también, digamos, un límite claro en las visitas, ¿no? Entonces, a partir de esta situación hubo dos cosas. Por un lado, en la calle se vieron menos delitos, paradójicamente. Los delitos que se vieron fueron muy expresivos, pero hubo menos balaceras y hubo menos homicidios. En febrero hubo 35 homicidios en 2023. Y este año hubo 18, es una baja drástica. En marzo hubo 18 homicidios en 2023 y ahora llevamos 7. Al mismo tiempo, no hay control de la calle, porque si no, no hubieran sucedido los hechos aberrantes que nos tienen a nosotros hoy lunes sin transporte en la calle, ¿no? Entonces, es una situación difícil, pero efectivamente yo creo que puede ser conectada. Lo que pasó en las cárceles con esta réplica que hay, pero también probablemente habrá que verlo con la baja de ese delito a partir del control que se hizo de las órdenes de la calle con estas requisas, con estas medidas. Hernán, se nos está terminando el programa y además te agradezco, pero un tocazo porque sé del esfuerzo por venir hoy aquí. ¿Se está con la misma lupa, con el mismo apretar de clavijas para lo penitenciario en lo que son los socios externos, abogados, contadores, financistas, lavadores? Bueno, este sector, el de guante blanco del delito, siempre ha gozado, digamos, de la impunidad
de la pertenencia al campo legal y de las relaciones que los sectores más alicaídos, los feos, sucios y malos, Sí, sí. No tienen. Yo creo que a partir de algunos hechos, algunas persecuciones penales en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia, sobre todo, han empezado a quedar en evidencia las conexiones entre el mundo de la droga y el mundo de la economía delictiva y el mundo financiero, el mundo de los sectores de empresas de bienes raíces, inmobiliarias. Y yo creo que todo eso está siendo enfocado ahora, cosa que no pasaba en absoluto hace 10 años, cuando el modelo penal cambió y se crearon fiscalías especiales en la provincia que se proponían justamente enfocar más ese tipo de acciones que alimenta la economía de la violencia, ¿no? El propósito de la violencia no es ejercer violencia, es producir un rédito. Claro. Entonces hay que ver hacia dónde va ese rédito y perseguir justamente la ruta del dinero, que se dice siempre, para desalentar que la violencia tenga lugar. Yo no quiero ser, digamos, ingenuo, pero tengo cierto optimismo en relación a que estos espacios que antes trabajaban impunemente han tenido que empezar a cuidarse más. Y se ha visto, por ejemplo, con la reciente condena a Gustavo Shanahan, que era gerente de Terminal Puerto Rosario, que tenía una financiera y que fue sorprendida su empresa vendiéndole claro, divisas, dólares a un grupo de narcos de Villa Banana. Entonces, insisto, me parece que ese fenómeno es nuevo y es interesante. Hernán, despidiéndote, estos días también hemos visto algunos reacomodamientos o algunos movimientos en el MPA, en la justicia. Tiene que ver también con esto, no estoy diciendo que estén infiltrados, estoy diciendo que tal vez diferencias de criterio, no sé, ¿qué impacta? Bueno, es complicado ver este momento en el MPA. Me parece que lo que ha habido de manera clara es un problema de gestión y sobre todo una secuencia de denuncias cruzadas y de repeticiones de denuncias entre fiscales, unos contra otros, probablemente porque haya alguno que cree que genuinamente la persona a la que denunciaba merecía ser reprochada, pero lo que se dijo también es que habían sido denuncias muchas veces precipitadas y motivadas por cuestiones que no eran estrictamente penales. Me parece que todavía falta tiempo para saber si esto es así o no. Lo que sí es un efecto, que es un problema, es que, digamos, las personas que deben ejercer la persecución penal de un delito tan conmocionado como está en Rosario, sean todo el tiempo dignas de sospecha porque están cuestionándose. Entonces, ahí había un problema que atender objetivamente. Yo no veo que eso haya tenido que ver con cuestiones de cercanía evidente, con cuestiones de delito. Pasó con Patricio Serjal, que fue destituido y que no era un sector menor. Patricio Serjal no llegó como un repollo de una nave espacial, sino que fue la legislatura quien lo sancionó, digamos que lo avaló y fue propuesto por un gobernador. Pero bueno, esas cosas pasaron y hay que estar atentos. Yo en este episodio reciente que cuesta el desplazamiento de la fiscal regional del MPA, lo que me parece que está en cuestión es un problema de dirección y de gestión, por lo menos está planteado así, y hay un problema concreto porque los fiscales no pueden estar todo el tiempo denunciándose de manera escandalosa porque es un grave problema institucional y para la credibilidad de la institución. Hernán, gracias. Un beso grande, felicitaciones a ambos por este material nuevo y el que ya va por la 6ª edición, que es el de los monos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, María Elena. Marcos. ¿Vamos a la tanda? Sí, cómo no. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad de superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales.
Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online es joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, en Salta 1995. WhatsApp 341-2-612703. Ella no es la responsable de este rostro, sino el de nuestra conductora. Pronto lo va a hacer, pronto lo va a hacer, no seas envidioso. Gracias, doctora, que hace maravillas. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Contrastango. No se arrepentirá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Arranca el año a pleno, se sale a la cancha con todo. Arma tu equipo en Sport 78, Rosarino por deporte. La consulta temprana es muy importante. Si es dengue y aparecen algunos síntomas de alarma, como dolor de cabeza importante, dolor abdominal intenso, vómitos que persistan y no me permitan hidratarme correctamente, orina muy oscura o la presencia de sangrados en encías o en otra parte del cuerpo, tenés que consultar sin demorar. Recordá también que el uso de repelente es muy importante, tenga fiebre o no. Con esto, lo que impedimos es que el mosquito pique a una persona y luego pique a otra y así se transmita la enfermedad. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Bueno, y el otro gran tema que nos está atravesando, sí, ya sé, el económico también, pero eso es absolutamente a todos iba a ser para otro programa, pero el otro gran tema tiene que ver con nuestra salud y el dengue ha pasado a ser un integrante más, lamentablemente, de nuestra familia. Así que tenemos una invitada que ya Marcos nos va a presentar. Nos visita la doctora Carolina Subirá, infectóloga, especialista en prevención y control de infecciones, epidemióloga. También trabaja sobre la seguridad del paciente, acreditaciones de calidad en salud, auditora y evaluadora, es docente y nos va a hablar también sobre medicina tropical y del viajero. Bienvenida. Gracias, Carolina, por estar acá con nosotros. Bueno, contanos sobre qué están viendo ustedes con este fenómeno lamentable que parece que vino para quedarse, que es el dengue. Bien, estamos viendo un incremento de infecciones
tropicales, en este caso arbovirosis. Estamos en este momento ya desde febrero, que lo publicó la Organización Panamericana de la Salud, viendo un incremento de casos de dengue en todo Sudamérica. Brasil en este momento está teniendo un récord, casi 1,5 millones de casos, y lo siguen también Bolivia, Paraguay, y no es la excepción Argentina. Estamos viendo en todos estos países un incremento de los casos de dengue y también de Zika y de chikungunya. Recordemos que son infecciones que también están transmitidas por mosquitos. Ha habido algunos cambios en nuestros ecosistemas y en la ecología. Estamos viendo el fenómeno de las lluvias del Niño muy copiosas, temperaturas muy elevadas por encima de lo que es el verano austral. Y eso se está acompañando de que el mosquito, que es el vector, el Aedes aegypti, se ha ido corriendo. Ahora hay casos también en La Pampa y se han registrado también casos en Neuquén. Esto no era habitual, esos de climas fríos. Así que no, tampoco podemos descuidar el concepto de que las personas están viajando, ya terminó la pandemia, ya no hablamos más del aislamiento, las personas se movilizan y eso implica también el riesgo de introducir nuevos serotipos de dengue o de otras enfermedades tropicales o subtropicales. Que hay 4, ¿no? Nosotros disponemos 2 de ellas, ¿estoy bien? Es correcto, hay 4 serotipos de dengue, en Argentina está predominando el 2, pero también tenemos circulación del 1 y se han registrado algunos casos de dengue 3 en Entre Ríos, pero Brasil, que está muy cerquita de nosotros, tiene los 4 serotipos circulantes. Perú también tiene dengue 1, 2 y 3. ¿Qué nos da o qué nos quita o para qué esas diferenciaciones, digamos, a la hora de tener en cuenta, es para cómo medicarnos, por la gravedad que tiene estos serotipos que son? Bien, son las formas en que nosotros categorizamos el virus del dengue, serotipo 1, 2, 3 o 4. ¿Qué nos dice? Que nosotros podemos tener dengue 4 veces, una por cada serotipo. Hay una inmunidad específica que se genera, que es homóloga para el serotipo que nos infecta. Si tenemos, por ejemplo, una infección por serotipo 1, después podemos volver a infectarnos por el 2, por el 3 y por el 4. Y el dengue tiene una característica particular. Esos anticuerpos que nos quedaron de nuestra infección pasada se utilizan para hacer que la segunda, tercera o cuarta infección pueda ser un poco más severa. Es este fenómeno por el cual todos hablan de que la segunda infección de dengue puede ser mortal. No necesariamente. Sabemos que el dengue en 2 de cada 3 personas no va a tener ningún síntoma, que la primera infección ya de por sí puede ser grave, pero las sucesivas, es conocido, tienen un mayor riesgo. Bueno, hay toda una polémica sobre vacuna sí, vacuna no, efectividad de la vacuna. Ya lo vimos con COVID-19, el riesgo de politizar el uso de las vacunas. Eso ya lo conocimos y también conocimos el lado malo de la desinformación, que lamentablemente se han transmitido audios con información errónea y lo único que generan es más dudas en la comunidad general respecto de la eficacia o efectividad de las vacunas. Tenemos una vacuna de dengue disponible en nuestro país. Desde noviembre está en las farmacias. Esto había sido aprobado por ANMAT, creo que fue en mayo del año pasado. La marca comercial es Qdenga, es Laboratorio Takeda. Cuenta con todos los ensayos clínicos finalizados, así que es una vacuna comercialmente disponible. No está en estado de investigación, así que esto es muy importante para la población que lo sepa. El virus dentro de esa vacuna es un virus vivo, nos genera una especie de infección por el virus vacunal y nos cubre los 4 serotipos. Se puede usar a partir de los 4 años de vida, no tiene límite de edad, pero tiene algunas contraindicaciones, por eso es importante que sea prescripta por un profesional de la salud. Y la parte más difícil es si la vacuna va a estar incluida dentro del calendario o no. Bueno, y además si es gratuita o no, si está en calendario, porque es una vacuna... Es de alto costo porque es importada, en este momento está alrededor de 70.000 pesos cada dosis. Colegio de Médicos de la segunda circunscripción de Santa Fe está haciendo un reintegro de 30.000 pesos. Hay algunas obras sociales que tienen un porcentaje de cobertura, pero si pensamos que una familia promedio de 4 integrantes, si los 4 se quieren vacunar con 2 dosis, realmente estamos hablando de casi $500.000 de pesos para inocular a todo el grupo familiar. Así que realmente en este momento es todo un desafío. Solo una provincia en nuestro país tiene dengue endémico. ¿Qué quiere decir? Que se transmite todo el año. Todo el año circulación y casos de dengue. Esto no se produce en las otras provincias de nuestro país. La provincia de Salta. Esa es la provincia que ha decidido incluirlo dentro de su calendario de vacunación. El resto de las provincias solo tiene dengue
durante los periodos de la mayor circulación del mosquito, que es el vector que lo transmite. Esto se transmite por la picadura del insecto, no de persona a persona. Entonces, durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, el año pasado tuvimos circulación hasta mayo, veremos cómo se comporta este año, vamos a ver casos de dengue. Pero tenemos una letalidad muy baja, 0,07%. Es muy poca la cantidad de personas que, pese a tener dengue, tienen dengue grave, y las que tienen dengue grave son muy pocas las que mueren. La vacuna no fue probada en contexto de brote, que es lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Así que es muy discutido cómo se emplea justamente en esta situación que estamos viviendo nosotros la vacuna. Hay que definir a quién se le va a aplicar, quién es la población objetivo que más se beneficiaría de tener la vacuna, y dentro de esa población en qué áreas, sea de nuestro país, de nuestra provincia o de las distintas ciudades. La vacuna no es que previene de que no tengas dengue, sino que de que este pueda ser más liviano, más llevadero, y también sé que sí está recomendada tal vez en la persona que lo ha tenido. Claro. La vacuna no va a impedir que el mosquito nos pique. Claro. Primero que todo es prevención de picaduras, eso es lo básico, y tratar de disminuir la población del mosquito descacharrando. Pero la vacuna no va a evitar como un escudo que el mosquito nos pique. Va a disminuir la probabilidad de que esa infección de dengue tenga síntomas, de que esos síntomas sean severos y de que esa severidad nos lleve a estar internados o a fallecer por un dengue hemorrágico. ¿Con qué tasa de efectividad, eficacia? Perdón, dengue hemorrágico, ¿qué es lo que nos produce? Bien, ya no usamos más el término dengue hemorrágico, eso fue reemplazado por dengue grave. Es toda la misma, es el mismo espectro de la enfermedad. El dengue nos puede producir nada, es asintomático, darnos una infección con síntomas, esos síntomas pueden evolucionar posteriormente a la severidad. Es el dengue justamente grave, que requiere internación, en el cual nuestros vasos sanguíneos pierden la capacidad de contener los líquidos. Dentro de ese vaso sanguíneo se extravasan, se escapan, difunden hacia los órganos, esos órganos se inflaman, bajan los glóbulos blancos, las plaquetas, la sangre se concentra y los órganos pueden empezar a fallar. Tenemos colapso de todos nuestros órganos, baja la presión, los riñones fallan, el hígado falla, hay riesgo de hemorragias. Es tremendo lo que ese mosquito hace en nuestro cuerpo, es espantoso. Puede producir esa falla multiorgánica o puede producir ningún síntoma. ¿Eso de qué va a depender? Extremos de la edad, niños muy pequeños, adultos mayores, personas gestantes, personas con comorbilidades, problemas previos de salud, o personas con antecedentes de infección previa por dengue, están en mayor riesgo de que esto pueda ocurrir, del dengue grave. Pero no quiere decir que sí o sí la segunda infección va a producirlo. No quiere decir que la segunda infección va a ser fatal. Dicen que es la enfermedad que se la conoce como rompehuesos o algo así. Fiebre quebrantahuesos. Por el dolor que... Primero porque da fiebre muy alta, 39-40 grados, y después da un intenso dolor muscular y articular. Las personas realmente tienen que permanecer en reposo porque están muy doloridos. ¿Y qué tiempo dura esto? El proceso. Bien. Desde el mosquito nos pica, tenemos el periodo de incubación y después tenemos ese periodo de estado de la enfermedad, con fiebre. Esa fiebre y ese dolor muscular, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos. Algunas personas dicen que no se pueden ni peinar porque les duele el pelo. Puede durar entre 5 a 7 días. Y después viene esa fase crítica, en la que la fiebre desaparece, pero está todo nuestro cuerpo inflamado. Y ahí es fundamental considerar las pautas de alarma, porque es en ese momento donde puede producirse ese dengue grave. Así que hay que estar atentos, dejamos de orinar, estamos con náuseas, vómitos o diarrea, intenso dolor abdominal, puede haber sangrados de encías, de las mucosas, de la nariz, pene, vagina, ano pueden sangrar, hay que estar muy atento a eso, o a síntomas como desorientación, mucha somnolencia o irritabilidad que se puede ver en niños. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? Hay muchas cosas que se pueden llegar a considerar. Una de ellas es, en el cambio climático, cómo se han ido desplazando. Ya no tenemos esa enfermedad, no tenemos ese clima tropical solo en los trópicos. Ya los que eran países subtropicales se están tropicalizando. Tenemos veranos más largos, inviernos más templados, más lluvia, más humedad. Y todo esto hace que el mosquito tenga las condiciones propicias para desarrollarse. Se producen grandes mosquitadas.
Y si no tenemos al menos 15 días de menos de 15 grados, ese mosquito no muere, claro. Los huevos siguen eclosionando en forma de larvas y seguimos justamente con este ciclo vital del mosquito que se vuelve adulto. La mosquita hembra, para poder desovar, pica a un mamífero de sangre caliente, en este caso el humano en el ciclo urbano. Y si hay una persona con virus en su sangre, virémica o febril esos primeros 5 días, ese mosquito se infecta de dengue. Madura en su tubo digestivo el virus y ya a los 10 días ese mosquito es infectante. Y vive 6 semanas y vuela 400 metros. Así que ahora, tenemos siempre una masa en el tema doméstico, digamos. Es más probable que te infectes en tu casa que no en una plaza, por ejemplo. Este mosquito es peridomiciliario. Está en el domicilio, en las canaletas, en el agua que le ponemos al perro y que no cambiamos, en esas piletas que no limpiamos los bordes con frecuencia, en el florero. Así que es más que nada peridomiciliario, es periurbano. Decíamos cuando Marcos te presentaba sobre las enfermedades que te has especializado también en las enfermedades subtropicales o tropicales. ¿Qué las diferencia del resto? Y nosotros, como un clima que estamos allí, le tenemos que prestar más atención. Las enfermedades tropicales son justamente las propias de los países tropicalizados, donde hay selva, donde tenemos monos, donde el hombre suele tratar de invadir ese ecosistema talando árboles. Así que nosotros estamos invadiendo estos ecosistemas y empezamos a tener esa transmisión de estas enfermedades que tienen, por lo general, un huésped en la zona en la parte selvática, que suelen ser monos, como por ejemplo la fiebre amarilla, en su momento fue el dengue, el zika, el chikungunya, arbovirosis, la malaria, todos transmitidos por estos vectores insectos, y se sostienen en esos ecosistemas selváticos por pequeños mamíferos, monos, algunos tipos de roedores. El hombre empieza a meterse en esos ecosistemas por cuestiones laborales o por viajes y después vuelve a su ciudad de origen y puede introducirlos. Así que esos son algunos de los fenómenos que estamos viendo. Antes, una persona para poder viajar de Argentina a África tenía que viajar en barco. Esas travesías duraban muchas semanas, en algunos casos meses. Hoy nos podemos subir a un avión en 12 horas, estamos en la otra punta del mundo, lo que favorece la importación de otras enfermedades que nosotros no tenemos en nuestro país. Por ejemplo, viajeros a Asia o al continente africano. Así que plantean nuevos desafíos. COVID, ¿no? Sí. Un poco fue el inicio del COVID, o esa llegada tan rápida y el desarrollo a nivel mundial en muy poco tiempo. Muchísimas enfermedades se pueden asociar justamente en su introducción a los viajeros. Si pensamos los colonos que venían justamente del viejo mundo al nuevo mundo, nos trajeron la sífilis, por ejemplo. Claro. Y a propósito, te hemos consultado tantas veces sobre el tema del COVID. Hoy ya pasó a ser parte de nuestro paisaje al que hay que seguir vacunándose, etcétera, etcétera, pero controlado, ¿ya no le tememos? El COVID sigue siendo un virus al que hay que tenerle respeto, en mi opinión personal. Ha causado muchísimas muertes y gran cantidad de casos a lo largo de estos años, desde que fue descubierto, y todavía lamentamos casos, todavía lamentamos muertes en todo el mundo por esta enfermedad. Si bien todavía está circulando, no vemos la cantidad de casos que habíamos visto años anteriores. La vacunación se sigue recomendando cada 6 meses en adultos mayores, personas con comorbilidades, y en el resto de la población una vez al año. Ya empezamos desde ayer la campaña antigripal en toda la provincia. La vacuna va a estar disponible en las farmacias, en los vacunatorios. Nos estamos acercando a lo que va a ser el otoño-invierno, así que es un buen momento para actualizar tanto la vacuna antigripal como la vacuna de COVID-19 en la población que justamente se beneficiaría. Carolina, te puedo demorar allí porque hemos tenido tantas vacunas, hablo del COVID, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la que está vigente? Claro, digamos? ¿Cuál es la que está hoy en este año? A ver, tenemos que barajar y dar de nuevo, vacunarnos. ¿Cómo es el calendario que tenemos que seguir? Bien, actualmente para aquellas personas que a la fecha actual no han tenido ninguna dosis,
deberían hacer el esquema inicial. El esquema inicial son 2 dosis. La vacuna que se está utilizando en este momento es ARN mensajero. ¿Okay? Y después, para todas aquellas personas que tengan ese esquema completo inicial de 2 dosis, es 1 dosis cada 12 meses. Si no tienen ninguna comorbilidad. Yo creo que tengo como 4, no sé, porque viste que te ponían a cada rato. Esta es igual que la antitetánica, vos no contás cuántas tenés a lo largo de tu vida, vos contás si la tenés de los últimos 10 años. Así que con COVID te fijas, es lo mismo. Más de 6 meses, menos de 6 meses en adultos mayores, comorbilidades, personal de salud, y en el resto de la población, una por año, como la antigripal. ¿Dónde lo podemos chequear? En mi Argentina. Claro, perfecto. Bueno, ¿alguna recomendación sobre todo esto del dengue? Porque también hay cosas que podemos hacer nosotros, el famoso, ver como recién lo decías, los charquitos, los descacharrados, bueno, todo eso, pero ¿algo más? Como lo hablamos en COVID de la responsabilidad individual, ir de vuelta sobre esa idea, ese concepto de la responsabilidad individual. Tenemos césped en casa, mantengámoslo corto, tratar de descacharrar y sacar elementos que estén en desuso y que puedan contener agua, protegerse de la picadura del insecto. Pensar que el alcohol en gel y el barbijo para el COVID ahora es el repelente, para el dengue, el uso de mosquiteros en ventanas o puertas. Si tenemos niños que están en una cuna, se les puede poner un tul. Y es verdad que el mosquito, el malo, el Aedes aegypti, te pica o a la mañana o a la tardecita, o eso es un mito. El Aedes aegypti, primero, diferenciarlo del otro mosquito. Es muy difícil, con una lupa. Tiene las patitas blancas y negras, se le llama el tigre de la Malasia, es atigrado, es blanco y negro, toda rayita, se lo ve fácil, por más que lo aplastemos, si nos está picando le podemos ver una pata que sobrevive, si era blanco y negro, como para saber si tenemos que prestar atención a tener algún síntoma en los días sucesivos o no. Pero tratar de prevenir la picadura del insecto, usar el repelente, el OFF, tiene DEET, alguna otra marca comercial que también tenga DEET, suelen ser los de tapa verde, 25% a 30%, se colocan cada 6 horas. Menores concentraciones hay que reaplicar cada 2, 4 horas. Consideraciones específicas de la población pediátrica que no puede utilizar este producto. Carolina, un placer, Gracias por haber venido aquí a nuestro piso. Muchas gracias, María Herminia, por la oportunidad. Marquinhos, nos estamos yendo. Muy bien, aquí desde RB Producciones, con la compañía de Roberto Bursich, Magdalena y Constanza Dutra, y también Ivana Didoli. Creo que acentué bien. ¿Didoli? Esperemos que sea, si no, la semana que viene no salís en cámara. Y Liliana del Bosco en la producción y coordinación. Gracias a todos, un placer y hasta el próximo miércoles, Nos vemos.